Concentración de rodeos de cría entre el destete y la aparición. Sería ese el periodo. El orden de la charla, la idea es, ¿por qué debemos concentrar las vacas preñadas? O sea, ¿para qué hacemos todo el despiole este que vamos a explicar después? ¿Cómo lo hacemos? Tocaremos el tema central de los almuerzos. ¿Qué es lo de tener cuidado? Sobre todo con los almuerzos, ¿no? Con la hambriada de la vaca. Tipos de diferidos. Y agregué al final diferidos de segunda, que hay bastante en la zona y por suerte hay alguno de los que entró que hacen diferidos de segunda, las diferentes alternativas para hacer cultivos de segunda sería esto, hacer el diferido sobre la fina. Bueno, vamos a ver las primeras 4 transparencias con números y el resto entraríamos ya en toda la parte de producción. La de los números es explicar un poco en números para qué se hace esto. Si nosotros tomamos un campo de 1000 hectáreas de bajo, que da 280 raciones al año, son 280.000 raciones. Esto nos permite darle de comer a 767 equivalente vacas, que serían 730 vacas y 25 toros. De aquí destetamos el 95% de los terneros, de esas, asumiendo que ponemos 730 vacas preñadas de 180 kilos. Por 100 pesos nos da una facturación total de 12 millones para esas 1000 hectáreas. Descontamos la reposición. ¿Por qué tomo la reposición? Porque vamos a comparar esto contra un modelo de más vientres, entonces el otro va a tener más reposición. Tomo esa reposición por compra para simplificar la cuenta. Y nos queda para la comparación 11 millones. 12 millones de facturación de los terneros, menos 1.400.000 de reposición, nos quedan 11 millones. ¿Qué pasa si a esas 1000 hectáreas debajo, que tengo 730 vacas dando vuelta todo el año ahí, esto está teniendo en cuenta con parcelas y con eléctricos, digamos, bien manejadas estas. Fíjense que le pusimos una merma de 5% de los terneros. Si a esas 1000 hectáreas le anexamos 100 hectáreas de un diferido, para sacar las vacas de esas 1000 hectáreas de bajo durante 120 días. La pregunta es, ¿cuántas vacas más podemos tener por salir de esas 120 días? Las mismas 1000 hectáreas producen las mismas 280 raciones, que son 280.000 raciones. Le agregamos 100 hectáreas de sorgo diferido de 800 raciones, que son 80.000 raciones más. Esto nos da 986 equivalente vaca, lo cual nos entran 950 vacas y 35 toros. Tenemos 200 y pico vacas más, gracias a hacer el diferido. Vamos a ver ahora, para comparar, si esos terneros extra que nos dan estas vacas nos pagan el sorgo, la sanidad, el personal extra y la reposición extra. Vamos a facturar 902 terneros, que son 6 millones. Reponemos el 20%, que es 1.900.000, y nos queda para la comparativa 14 millones de pesos contra 11 que tenía el modelo anterior. ¿Qué nos queda? La diferencia entre los dos modelos, dejando el resto de los gastos igual, salvo sanidad personal y agregando las 100 hectáreas. La diferencia es de 3.300.000 a favor de hacer el sorgo. Tenemos que restar el costo de hacer 100 hectáreas de sorgo, el costo extra de personal y sanidad. Nos queda como un resultado 2.272.000 pesos. Por hacer 100 hectáreas de diferido cada 1000 hectáreas de bajo, podemos tener 220 vacas más cada 1000 hectáreas, o sea, un 30% más de vientres a parir. Subir la producción de carne de 111 kilos a 145, un 31% más de producción de carne. Mejora el resultado en 2 millones, prácticamente un 50% mejora el resultado. Conclusión, esas 100 hectáreas de sorgo nos aportan 2 millones más de pesos. Si le atribuimos todas esas 100 hectáreas más, producirían $334 del dólar de hoy, ¿no? Este dólar Monopoly. Pero bueno, no tenemos muchos cultivos agrícolas en la zona que nos den ese margen bruto. O sea que el primer mensaje sería, esas 100 hectáreas de sorgo nos están potenciando 1000 hectáreas de bajo en un modelo ganadero con un margen bruto mejor que muchos que casi todos los cultivos agrícolas de la zona, lo cual a la hora de hacer esas, yo puse 100 como ejemplo, pero muchas veces nos pasa que estamos discutiendo si hacemos 30 hectáreas más de sorgo, 30 menos de sorgo. Si tenemos la carga, no tiene sentido achicar esas hectáreas
en pos de la agricultura porque tendríamos una muy buena respuesta en producción, digamos, y en margen. Porque hay que pensar eso, ¿no? Esteban, Que esas 100 hectáreas están potenciando 1000 hectáreas. Sí, ahí Toto pregunta, cuando te referís a abajo, ¿son con pastura? yo tomé ahí un bajo promedio de la zona, promedio menos, de campo natural y agropiros viejos. Tomé el mismo para los dos modelos, digamos. Hemos de 250 a 350 raciones, ¿no? Incluso algunos que hemos potenciado con agropiros nuevos, llevarlos a 400 raciones. Pero yo tomé el mismo para que no interfiera en la diferencia, entre los modelos, que no sea una diferencia el tema de los bajos. Asumí como que el primer modelo tiene esa producción y al otro le agregué solamente el sorgo. No le toqué la producción de los bajos. La renta del negocio pasa de 2,4 a 3,4%. Ahora lo vemos. Y la renta marginal, o sea, poner esas vacas y poner ese capital extra, lo estaríamos colocando un 20%. Comparamos acá los dos modelos, el modelo de 0,7 vaca por hectárea contra el de 1 vaca por hectárea. Este es el que tiene las 100 hectáreas de sorgo. El ingreso neto de 111 kilos de producción de carne son 9.400 pesos contra 12.000. Tenemos más gasto de personal, más gasto el costo del diferido, 2.800 pesos contra 1.800, o sea, vamos a gastar 1.000 pesos más por hectárea promedio en el año, que es plata que la pongo después para tomar el capital. Nos deja un margen bruto de 9.900 pesos contra 7.600. Le restamos estructura, administración e impuestos, le puse a los dos modelos lo mismo, y nos da un resultado de 6.900 pesos, que son $100, contra $68 el modelo de 0,7 vaca por hectárea. El capital invertido en el modelo 1 es 22.000 pesos, y en el modelo 1 22 y en el modelo 2 32.000. La rentabilidad se va de 21%, de 20 a 21%, sin tierra, pero con tierra levanta un punto, de 2,4 a 3,4. Lo cual, la renta marginal, que sería este resultado, esos 2.000 pesos, 2.265 pesos más, si lo divido por el capital extra que tengo que poner en carga de Hacienda, más de los costos de gastos directos, me da un 20%. O sea, el hacer pasarme del modelo de 0,7 vaca a 1 vaca por hectárea, hacer el sorgo y tener más carga, tendría una renta marginal del 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Justifica el esfuerzo que estamos haciendo permanentemente en hacer los diferidos, y todo lo que vamos a charlar ahora, económicamente estaría justificado. Esto tomando números bases, Tani muchas veces está mostrando números superiores a estos, ajustándole más técnicas. Yo no tomé más ajuste de técnicas. Asumí que el 0,7 está bien manejado. Después puede venir lo que dice Toto, mejorar los bajos, etcétera, etcétera. Pero ya el hecho solo de salir con las vacas 120 días nos permite tener más carga, y eso es gracias al manejo de los diferidos. Para verlo, no salió el mail, Fran. Para ver el aporte de ¿No? raciones gráficamente, esto es lo que nos aporta. Esto se ve clarito en el tablero forrajero. Cuando uno pone, hay un gráfico de estos muy interesante en el tablero forrajero, como 100 hectáreas nos pueden aportar el 25% de las raciones, y deja lugar para que estas 1.000 produzcan pasto acá para acá soportar más carga, ¿no? Pero fíjense el impacto que tiene un diferido. Yo puse sorgo acá, pero puede ser maíz, puede ser avena, después lo vamos a ver. El impacto que tienen las raciones totales en esta gráfica se ve clarito. Entonces, para tener 220 vacas más cada 1.000 hectáreas de bajo, debemos hacer un diferido que las pueda alojar 120 días, en la época en que podemos castigar, entre comillas, a la vaca cuando el Yo me pasto acuerdo que crece. escribí por WhatsApp y a la noche me escribió la chica esta, me dijo, Ahí está. Este diferido será del 11% de los gastos anuales, salvo que tengamos otros recursos como rastrojos o bajos para comer. En un modelo de cría hay que tener esto en cuenta, ¿no? Prácticamente un mes de los ingresos lo tenemos que meter en ese diferido. No es poco. No debemos fallar, porque si ese diferido que vamos a hacer produce la mitad de las raciones, no estamos ganando nada sobre el otro modelo, ¿no? O sea, es clave que este diferido, y pasa a ser fundamental, cuando uno levanta la carga,
esas 100 hectáreas pasan a ser más importantes que las otras 1000, en cuanto a tener que hacer las cosas bien ahí y que ese sorgo pueda alojar las vacas el tiempo que nos hace falta, cosa que este año por la sequía no nos va a pasar, que ahora vamos a ir viendo diferentes alternativas. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante es hacerlo temprano. Empezar a comer los sorgos ya desde fin de febrero y buscar, estas son las raciones de un agropiro. En marzo produce 39 raciones, en abril 32, e incluso podemos meter alguna de febrero. Pero digamos, si uno empieza a comer el diferido en mayo y junio, se perdió este crecimiento para juntar raciones para la aparición. Buscar el doble impacto, comer, y además tenemos el otro impacto, que el diferido, ya sea sorgo o maíz, lo estamos comiendo verde en esta época y helado en esta época, ¿no? O sea, todo lo que comimos de acá para atrás tuvo una calidad que no la va a tener de acá para adelante, aunque sea un granífero y que tenga un sorgo granífero o un maíz que tenga grano, ¿no? Toda la planta de acá para adelante va a estar seco. Si uno ya hace 60 o 70 días, como cuando empezó la cuarentena, empezamos con la concentración, vino comiendo pasto de muy buena calidad hasta acá. Las raciones acumuladas, acá vemos por datos de índice verde, estos de CREA la PRIDA, el promedio de raciones acumuladas de febrero a junio, por índice verde, del 2000 al 2019 juntamos promedio 129 raciones, el mejor año fue el 2017 con 152, el año pasado fue el peor, yo estimé acá mayo y junio para el 2020, el problema del 2020 es que viene sin ningún excedente de primavera-verano, lo cual, a pesar de haber producido prácticamente lo mismo que el año pasado en el otoño, que es poco, ¿no? Es el año que menos vamos a juntar, como veníamos muy mal, estamos, por lo menos lo que es CREA la PRIDA, estamos llegando a la aparición con la mitad de las raciones que normalmente tenemos. Eso nos está haciendo buscar qué forma tenemos de estirar la concentración al máximo para tratar de no entrar a los lotes de aparición el 20 de junio, porque no vamos a tener circuito. El concepto sería este: el agropiro lo dejamos descansar estos 150 días y pasamos este crecimiento del pasto al invierno para aguantar y poder salir con esa vaca por hectárea, debajo reservado. ¿Cómo aprovechar esta cantidad de pasto para ser eficiente? El primer tema que venimos usando, que este año ahora después lo va a comentar Andrés, lo venimos usando mucho, básicamente porque los sorgos que normalmente teníamos 700, 800 raciones, este año están entre 300 y 500. El almuerzo es una técnica de costo cero que permite que un recurso dure prácticamente el doble de tiempo. O sea, si yo tengo un sorgo, saco la cuenta teórica, 350 raciones, me da 2 meses de comida. Si uno hace almuerzo, tenés 3 meses y pico. Se puede usar tanto en cría como en invernada. Lo sostuvo en el tiempo Marcelo Lucho Llambía, siempre lo pongo. Lo aprendió de Carrillo en la década Jorge Carrillo en la década del 70 en el INTA Balcarce. Lo pongo porque fue quien lo sostuvo durante 40 años en los campos que él trabajaba y lo empezamos a utilizar fuerte en el 2008 en toda la zona. ¿Cómo bajar el equivalente vaca? 20 horas la vaca está encerrada, salen a comer entre 3 y 4 horas y media, depende del recurso. Más tiempo no, porque la vaca vuelve a la guarda y comienza a caminar y a gastar energía. El objetivo es bajar la energía de mantenimiento de la vaca y mejorar el aprovechamiento de forraje. Sobre todo la segunda parte, ¿no? Lo que mejoramos mucho es el aprovechamiento de forraje. Con esto los recursos duran entre un 50 y un 100% más de tiempo. El recurso que se come con almuerzo dura casi el doble de tiempo. La explicación técnica lo charlé con Oscar Dimar, con Balcarce, explicándole lo que nos pasaba, que los recursos duraban mucho más, a ver si era tan importante la baja del equivalente de la vaca por estar la vaca encerrada 20 horas. Y me dijo que por el encierre podemos bajar el equivalente vaca un 10%, pero el resto se debe a eficiencia de pastoreo. Él me decía que estaba descrito ya de los neozelandeses que vinieron en la década del 60, que la vaca tiene 5 bocas, las 4 patas para romper y la boca para comer. Lo que nosotros logramos con el almuerzo es que las 4 patas rompan muchísimo menos que estar dando vuelta en el potrero. Conclusión, lo que se mejora mucho es la eficiencia de aprovechamiento de forraje. Esta es la foto que vemos normalmente, la vaca 20 horas encerrada en la aguada durante 120 días y sale a pastorear. ¿Cómo conviene darles algo en el encierre?
cualquier cosa que se le dé ayuda, pero tiene un costo. Rollo de pastura, perfecto. Rollos de cola sirve para llenado. Uramol, cuando el sorgo maíz está helado, sirve para elevar proteína. El punto importante a cuidar en estos encierres prolongados es la condición corporal. En la escala de 1 a 9, muchos veterinarios usan la 1 a 5, lo que tenemos que conocer son estas 4 condiciones corporales. Condición corporal 7 es la vaca gorda que tenemos para venta. Con una vaca buena, gorda, que la queremos mandar al mercado para hacer un buen precio, es condición corporal 7. Condición corporal 6 es la vaca gorda para un rodeo de campo, ¿no? Si uno ve un rodeo de vacas que está muy bueno, está en condición corporal 6. Es una vaca que para los agropiros de la Prida y Pringles, si sale a parir en esa condición corporal, tiene un alto riesgo de hipomagnesemia, pero también una alta probabilidad de preñarse en el primer mes de servicio. En la condición corporal 5 sería cadera visible, que sería el límite inferior al que podemos bajar la condición corporal de la vaca. Si una vaca está peor que cadera visible, tendríamos que tratar de sacarla del rodeo. Es una vaca que si sale a parir con buen recurso se recupera rápidamente. Cuando bajamos a condición corporal 4, costilla o espinazo visible, es una vaca que si para en este estado tiene poca leche y seguro no se va a preñar hasta mitad del servicio, en el mejor de los casos. Con lo cual, este tipo de vaca, acá está parida, ¿no? Pero fíjense que si en concentración vemos este tipo de vaca, estamos complicados. No se ve costilla en este caso, pero se ve espinazo marcado. Este es un rodeo de vacas al sur de la Prida, que fíjense que está toda la vaca se ve costilla marcada, se ve bastante. Son vacas en condición corporal 4, 4,5, entraron a los sorgos el 20 de marzo. En teoría se llega hasta el 15 de junio en este campo. Acá tenemos otra foto. Este campo, ¿qué hizo? Son 1000 vacas, armó un rodeo con toda la vaca inferior, sale a comer 4 horas de sorgo y están comiendo 3 kilos de cebada. El objetivo de esta vaca es levantarle un punto por lo menos antes de llegar a parir. Mantuvimos el encierre de comer 3 horas o 4 porque no tenemos sorgo para llegar. Fíjense lo que es estos sorgos a fin de marzo, cuando lo normal en este campo es que estos sorgos taparían la vaca, ¿no? Este es un lácar, un BMR, que se pastoreó en el verano porque se estaba secando y juntó escasas 300 raciones, con lo cual no podemos salir a darle de comer 8 horas para que la vaca se llene. La solución que encontramos acá fue darle cebada y esta vaca cambió mucho. Tengo un video esta semana que no se veía bien porque estaba medio oscuro, por eso no lo puse, pero fíjense que es una condición corporal no deseada. Esta vaca hoy ya cubrió costilla y ha mejorado mucho, pero es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Acá se armó un rodeo con las 300 inferiores. Muchas veces lo que pasa en un rodeo que está bueno es rastrillar las vacas inferiores, que normalmente son un 4 o un 5%. Acá era el 30% del rodeo del campo, un campo que tuvo 93% de preñez, con vaca que estuvo muy justa de estado. Cabe destacar que este campo hizo dispositivos al 70% de la vaca y destetador al 100% 14 días durante el servicio, ¿no? Pero una vaca que venía muy jugada todo el servicio ya de la aparición del año pasado. Alternativas al mal estado corporal durante la concentración. El número 1 es rastrillar y sacar a un lote que no tenga tanta exigencia, toda la vaca que esté por debajo de condición corporal 5. Se pueden hacer rastrillajes cada 20-30 días e incluso las vacas que salieron temprano, por ejemplo, en marzo o abril, a lo mejor en fin de mayo ya pueden volver al rodeo. De hecho, eso lo hacemos. Este año, como salir iba a complicar el área de aparición, en algunos campos armamos ese rodeo inferior y se le dio suplementación a ese rodeo porque no teníamos a dónde ir a comer bien. Esto es cómo queda una concentración. Fíjense, arrancando temprano, ese sorgo verde. Esto es el año pasado. Es un sorgo que dio 800 raciones, un delicial. Y acá no se hace almuerzo, pero es una parcela diaria que se termina al mediodía. Para el mediodía la dejan así, ¿no? Este campo prefiere poner el esfuerzo de la gente en hacer la parcela diaria todos los días y prácticamente es como un almuerzo porque la vaca, que para el mediodía ya dejaron la parcelita comida, así que se vuelven a la guada. ¿Cómo comer un diferido? En parcela diaria, 2 días, 3 días, 5 días, siempre es una pregunta. Donde se puede hacer parcela diaria, que se termina entre las 12 y las 15 horas, mejor. Eso es lo ideal porque la vaca todos los días come comida nueva.
Lo máximo Se te cortó, Esteban. un bonus track, digamos, de estos almuerzos, lo ligó los rastrojos de girasol y soja, que en muchos campos no se pisoteaban, comido por almuerzo y parcelas. El pisoteo es mucho menor. Si se hacen parcelas, por ahí pisamos el lugar físico entre 10 y 12 horas en toda la concentración. O sea, le hacemos 3 entradas de 3 horas, 3 entradas de 4 horas, y la vaca no está sobre el rastrojo todo el día, por lo cual si llueve de noche, la vaca se saca a un bajo y no hace falta, o a otro recurso, y no se pisotea directamente el lote agrícola, con lo cual muchos campos agrícolas están empezando a hacer, gracias a los almuerzos, pastorear rastrojos que antes no lo hacían. Sorgos diferidos, estrategias para concentración de sorgo. Lo ideal, bueno, el número ahí es 0,10 vaca por hectárea, ¿no? Tengo 1000 vacas, poner 100. Muchas veces se agregan otros recursos. La estrategia podría ser comer sorgos forrajeros tipo Sudán desde 15 de febrero al 30 de abril. Si fuera algún BMR, mejor. Del 1 de mayo, durante mayo, usar sorgos forrajeros BMR o doble propósito, y dejar para junio y hasta julio los graníferos o doble propósito. Buscar la parte de grano para el final, cuando está la planta helada, por lo menos que la vaca tenga algo de calidad en el grano. Si tenemos otros recursos de concentración, es importante cuando los metamos. Esto no deja de ser una complicación, porque muchas veces, por ejemplo, rastrojos de girasol los queremos comer en marzo y estamos castigando la condición, estamos castigando el sorgo, porque al comer en marzo el rastrojo de girasol, que no es de buena calidad, estamos difiriendo el sorgo para más adelante, que lo vamos a comer con peor calidad. Pero bueno, le damos prioridad en general a la agricultura y comemos el rastrojo de girasol lo antes posible, pero a veces eso hace que comamos el sorgo más metido en el otoño. Peligro de empacho: si se carga mucho de grano, esto tanto para sorgo como para maíz, la calidad es excelente, pero necesitamos sí o sí hacer parcela diaria. Hemos dado varios campos con problemas de empacho este año, sobre todo maíces de baja densidad, que por ahí tienen 4.000 kilos, 5.000 kilos con poca cantidad de planta. La clave de esto es comerlo parcela diaria. Si uno lo come en parcela diaria, se come toda la planta, el grano más toda la planta ayuda a no tener empacho. Si uno le deja una parcela de 3 días, son una cosechadora. Comen primero todo el grano y ese día hay problema. Puntos importantes: como decíamos, si el diferido rinde la mitad de raciones, no tiene ningún sentido todo el esfuerzo que hacemos de poner más carga, ¿no? Con lo cual tenemos que lograr el cultivo, tener un cultivo limpio, método de aprovechamiento con los almuerzos, o comerlo bien hasta abajo. Lo ideal es que se termine de comer antes de la aparición. En algunos campos nos pasa a veces que llegamos con los diferidos, vinimos frenando tanto el caballo que llegamos a la aparición y terminamos desperdiciando las últimas 20 hectáreas sin poder comerlas bien porque la vaca está pariendo. Necesidad: con el aumento de carga los venimos utilizando cada vez mejor, y yo diría que este año ha sido el año tope, porque como están con pocas raciones hemos tratado de sacarle agua a las piedras. Son caros para no sacarles el jugo, y la cría tiene costos. Si tiene costos, los tiene que usar muy bien. Bueno, producción de sorgos para el tema fecha de siembra. Estos son las experimentales. Fíjense la diferencia de producción de los sorgos sembrados el 5 de noviembre contra el 28, ¿no? Esto es en las experimentales de la red de INTA. Si ellos a nivel de experimental encuentran esta diferencia, yo creo que es clave tratar de meter los sorgos temprano. Y como regalo, si uno siembra un sorgo el 5 de noviembre, seguramente le va a poder sacar raciones para cualquier categoría, de una invernada o una vaca con cría a fin de año, una buena comida. Cuesta lo mismo, o a veces es más barato el 5 de noviembre que el 28, porque por ahí nos ahorramos un herbicida. Conclusiones de los sorgos: sembrar antes del 10 de noviembre, curar la semilla con Concept y aplicar 1 litro de metalaclor. Otra opción más barata que hemos caído estos últimos años con la hacienda que ha bajado es subir los kilos a sembrar, meterle 18 o 20 kilos, no curar con Concept y tratar de enterrar la semilla a 3 centímetros. Esto nos ha andado bien. Nos ahorramos el Concept, es más barato subirle 3, 4 y 5 kilos a la siembra
que nunca sobra, porque el problema de los sorgos es la fecha de siembra, ¿no? Sembrar en el sudoeste el 5 de noviembre es muy frío para sorgo, entonces de ahí que tenemos bajo logro sobre la cantidad de semillas que estamos sembrando. Fíjense esto, un 4 de diciembre, como estaba un sorgo sembrado el 22 de octubre. O sea, estamos sembrando en algunos campos la última semana de octubre. Fíjense este sorgo, incluso con algunas heladas que se han comido al medio, estamos con muy buenos logros tempranos. Este sorgo se puede comer 1 o 2 comidas con la invernada y después dejarlo para diferido, a partir del 10 de enero, que no resentiríamos demasiadas raciones. Este es un sorgo granífero este año que no se pastoreó. Los sorgos, una pregunta bastante común es, ¿conviene comerlos en verano los sorgos para diferir? Para los sorgos forrajeros, cada ración que se come en verano son 2 que se pierden en el diferido. Para los graníferos un poco más. O sea, no es gratis comer en el verano, pero mejoramos la calidad. Si el año es muy malo, como el verano este pasado, donde el sorgo se comienza a secar, comerlo no quita muchas raciones, ya que el cultivo comenzará a tirar más rápido después de la lluvia si lo pastoreamos, que si le dejamos todo el material muerto seco que se venía secando antes de esa lluvia. Todos los sorgos se pueden pastorear en verano, todos, incluso los graníferos. Ideal antes del 15 de enero, ¿no? Para esa fecha se pierden menos de 2 raciones. Es clave darle tiempo para que arranque y es muy importante que humedad tenga de ahí para adelante el sorgo. Los graníferos también los hemos pastoreado. El problema que tienen los graníferos es que se atrasa mucho el ciclo. Y en el sudoeste con los fríos nos pasó este año y nos ha pasado años anteriores que cuando empiezan las heladas los sorgos no terminaron de cuajar bien y son sorgos que van a quedar con menos grano. El riesgo del granífero es eso. Por eso el último que pastorearíamos en un verano complicado sería el granífero. Bueno, lo mismo que habíamos comentado del empacho de los sorgos. El maíz, la baja densidad puede dar una nueva salida a este cultivo. Siembras de híbridos RR prolíficos entre el 20 y 30 de noviembre con 25 a 30.000 semillas. Escapamos a febrero, bueno, lo mismo todos los trabajos de GEASO. Tenemos un control de gramíneas más fácil que con el sorgo. Y el riesgo que tiene el maíz es, uno, la parcela diaria por el empacho, porque cuando logramos esos maíces de baja densidad de 5.000 kilos, hay mucho grano comparado a la cantidad de raciones totales. Y el otro tema que tenemos es el riesgo de aflatoxinas en los años húmedos. Este año estamos con algún problema en algunos campos. Acá vemos una concentración en Juárez. Esto es en abril, se empezó a comer bien verde. Acá no hay problema de empacho, pero fíjense la intensidad de pastoreo. Esto Andrés nos va a poder comentar algo también. El maíz produce un 30% menos de raciones que el sorgo, a igualdad de lote, pero de mucho mejor calidad. Sobre todo en junio, o sea, si uno tiene sorgo y maíz, preferentemente lo ideal es comer el sorgo primero y el maíz después para tener grano, pero la clave, insisto, es el tema de la parcela diaria. Para terminar, diferidos de segunda, maíz, sorgo y avena, ¿qué conviene? Tienen el riesgo de lograr el cultivo, para esto es mejor la avena, ¿no? O sea, uno siembra sobre una fina seca en verano, quizás entre sembrar un maíz a fin de año o un sorgo a fin de año o el 5 de enero, sea mejor sembrar una avena el 25 de enero como riesgo de lograr el cultivo. En producción promedio los 3 pueden dar más o menos entre 300 raciones entre el 15 de abril y el 30 de junio. El maíz tiene como ventaja el control de malezas, tiene como contra empachos y aflatoxinas. Espera que... El sorgo puede dar más raciones si viene un verano benigno y como contra tiene el control de guachos de fina, ¿no? La cebada guacha o el trigo guacho pueden complicar mucho a un sorgo y las heladas temprano. Y la avena, si bien tiene mejor calidad, habría que sembrarla bien temprano, no una avena para diferido, habría que sembrarla el 20 de enero para tener buen volumen el 15 de abril. Tiene algo de riesgo de hipomagnesemia si estamos con vaca gorda y la avena no encañó. No encañó y no granó, porque si uno siembra la avena el 20 de enero, yo diría que en un año razonablemente normal, para el 10 de abril está toda semillada, lo cual ayuda mucho a hacer cantidad de raciones y a no tener problemas de empacho. Los 3 le aportan a la cría, pero muchos modelos le roban un verdeo de invierno a la invernada, si lo hubiera en el modelo, ¿no? Si fuera un modelo de cría no sería tan complicado robarle ese verdeo, pero un modelo con ciclo completo
muchas veces sacar un verdeo de invierno que está muy fácil atrás de una fina no es la opción ideal para dárselo a la cría. Pero en modelos que son más criadores, es una alternativa, más creadores y con más agricultura, por ahí es una salida bastante interesante. Bueno, lo mío estaría, Fran. Grande, Esteban, Dejo el de compartir pantalla. Claro, y me prometiste 45 y lo hiciste clarísimo en 20, Bien, no, 8:40, media hora. Media horita, estamos bien. Andrés, ¿querés mostrar las fotos y contarnos? Sí. Vos, Esteban, quedate también por una pregunta. Sí. Espérate que... Ahora Andrés nos va a mostrar algunas fotos y experiencia que nos va a contar de lo que él está haciendo. ¿Se ve? Buenísimo. Sí, perfecto, Andrés. Bueno. Ahí me pidieron, bueno, hola a todos. A los que no saludé a la mañana también, que se fueron agregando después. Ahí me pidió Fran a ver un poquito que compartiera lo que hacemos nosotros, tanto en La Loma como en Don Emilio. Daniel, el encargado de Don Emilio, está presente, así que también puede contar sus experiencias y es bastante artesano en el manejo de la cosa. Así que, más que nada, yo había puesto un poquito resaltar lo que comentó Esteban en un principio, pero para hacer los almuerzos, básicamente los puntos claves, ¿no? El estado corporal de la vaca, respetarle la y no bajarla de esos 5 puntos. Y después algo que también muchos se plantean, que es el tema del personal, si es más trabajo o menos trabajo. La realidad que son más parcelitas, pero la concentración de la gente, cuando uno junta pocos rodeos de muchas vacas, es poco tiempo que van a 2 parcelas o 3 y ya después le queda el tiempo libre. Así que eso tampoco es que le genera mucho más laburo. Después, bueno, ahí lo que decíamos, el ideal es tratar de usar rodeos grandes, si podemos agruparlos por edad, justamente para no pegar los más nuevos. Y yo veo que la habilidad de los pastores está en eso de no distraerse y sacar las vacas que van perdiendo condición corporal, que muchas veces la sacan un tiempito a un recurso de bajo y después vuelven a la concentración de nuevo. Justo ayer tuvimos la reunión CREA en La Loma, así que me vino bien, que había armado unas cuantas fotos y espero que sean lo más gráficas posible para poder expresar lo que estamos haciendo. No todo es concentración y almuerzo, ahí justamente lo que hablamos de las distintas categorías, son 400 gallinas de 15 meses preñadas, están comiendo maíz en pie, un maíz que estimamos alrededor de los 3.000, 4.000 kilos de grano. Hacemos avance frontal con parcelas de 2 días, por una cuestión, ahí yo creo que es un tema muchas veces de la distribución o la forma de los potreros, en donde nos permite hacer, o como dice o hace Goyo, que por ahí hace la parcela y le va abriendo para todos los días tantas horas, y en este caso nosotros le hacemos con avance frontal y después le vamos cerrando en la vemos atrás y nos lo permite el potrero. Esta categoría la respetamos bastante y la tratamos de cuidar, lo cual manejamos distintos remanentes. Acá ven un poquito cómo está, para que vean condición. A partir de ahí para abajo ya no queremos que se nos caiga. Ese es un maíz, un híbrido sembrado tarde, a partir del 25 de noviembre. Tiene ese, por suerte, con el mal clima del año pasado, se logró bastante bien, es baja densidad, se sembraron 40.000 semillas, se lograron entre 35 y 38.000 plantas.
es dejar ese remanente para que después venga la vaca por detrás y termine de levantar todo lo que tiene peor calidad. Después tenemos 900 vacas concentradas, esas están todas con almuerzo de 5 horas. En ese momento de la foto es un sorgo forrajero, que nosotros parte de este sorgo le pegamos una comida en el verano. Y por lo que decía Esteban, me gusta la técnica de hacer forrajero, comerlo en el verano, sacarle un pastoreo, ese si es que hace falta, pero uno, me parece que el comportamiento de la planta después es totalmente distinto y lo que tenemos para diferido tiene una caña más fina y de mejor calidad para lo entrado al invierno. Así que en general trato, aunque no tenga necesidad de comerlo en el verano, igual le hacemos un pastoreo. Estas vacas comieron hasta el 15 de mayo ahí sorgo y después la pasamos a graníferos. A ver, para contarles un poquito cómo fue, bueno, todos saben cómo vino la mano de mala este año en la zona. Nosotros hicimos maíces de baja densidad, tempranos y tardíos, sorgo forrajero y sorgo granífero, el rodeo 77. Este año, mientras había crecimiento de sorgo, arrancamos la concentración en los maíces. A su vez había bastante diferencia entre los maíces sembrados temprano y los tardíos. Los tempranos tienen bastante menos grano que los tardíos, así que partimos las vacas en 2 rodeos, de acuerdo a su condición corporal. El rodeo de peor condición lo mandamos a comer primero, cuando empezamos la concentración, los maíces que tenían más grano, siempre con almuerzo de 5 horas, y el de mejor condición al que tenía menos grano. Eso lo mantuvimos mientras veíamos que todavía había crecimiento en los sorgos, tanto en los forrajeros y cómo aumentaba el grano en los graníferos. Mientras no hacía frío, y nos perdonó bastante el otoño, hicimos eso. Después, cuando ya vimos que había que pasar a los sorgos, arrancamos con los farrajeros que habíamos dejado diferidos. Ahí tienen un poco, bueno, parece esa parcela es diaria, así todo todavía le queda bastante por comer, pero donde ven movimiento de la gente y parcela nueva, obviamente que lo primero que quieren es pasar a la otra. Como ven ahí todavía el sorgo, la hoja estaba totalmente verde. Y así quedó la parcela después de todo la comida que fueron haciendo. Ahora nosotros creemos, este es un suelo agrícola de la loma, y va a fina, lo cual tuvimos que hacerle a todo esto un disco con un rolo superficial de unos 10 centímetros para poder romper esa capita que diaria, indudablemente el adobe lo van haciendo. Después tenemos 814 vacas concentradas en sorgo granífero, también con almuerzo. Un poco la misma situación, pero ya en distintas fechas. Cuando terminamos el forrajero pasamos al granífero. Esta es la condición corporal de la vaca. El tema de la parcelita en la aguada también es importante y la tienen clara los encargados y la gente, que cuando llueve y la vaca va a estar echada en esa superficie, lo ideal es agrandarle unos metros en los pasillos y darle para que puedan estar echadas en lo seco. Eso para mí son los detalles que hacen a la diferencia de todo esto, o esa vaca que empieza a marcar un poquito más de cadera y espinazo. Por supuesto que para todo esto la gran habilidad está en los pastores, así que es un mérito enorme para ellos y el ojo que se van haciendo en función de esto.
Y acá tienen la parcelita del sorgo granífero con la vaca que recién entra. En ese sorgo que se ven, que es muy chiquito y van a ver después en la próxima foto, están sacando 740 raciones en las 5 horas. Así quedó la parcela. Lo que uno ve y lo que decía Esteban, es llamativo. A veces, por más que tienen más disponibilidad, la vaca se acostumbra tanto que a las 5 horas o algunos 6, porque depende de la condición corporal de la vaca, por ahí le alargamos alguna hora más. Como a las 5 o 6 horas la vaca muchas veces ya deja de comer, la ves echada y ya está rumiando. Es como que se crea un hábito y todos los días es lo mismo, lo cual es bastante importante respetarle los horarios y el sistema, todo lo que se puede. Ahí tienen, fíjense que era un sorgo granífero bastante flojito, y ahí tiene el detalle de grano que también. Después a esto también le tuvimos que hacer un disco, obviamente, que va a fina. En este caso tenemos 223 vacas put. Nosotros teníamos, bueno, la opción de venta de esta vaca, lo cual optamos por tenerla en la mejor condición corporal posible por si tenemos después del 30 de junio. Así que le hacemos como la vaquillona de 15 y por la disposición de este potrero un avance frontal sobre el sorgo granífero, nada más que también dejando otro remanente. Y la vaca es, al ser parcela diaria o de 2 días, no, esta es diaria, es llamativo como no vuelven sobre lo que quedó de mala calidad, sino obviamente van sobre siempre la parcela nueva. Ahí tienen un poquito el remanente que va quedando, que es distinto a lo otro, obviamente. Y el sorgo va. Sí, Fran, metan vas a todo lo que quieran porque es un embole hablar solo. Ahí preguntan si ese sorgo había tenido alguna comida previa con recrío, con alguna otra categoría. Este sorgo no. El sorgo anterior que mostramos, este sí. Este es un rodeo 77. Esa es una parte del lote que habíamos comido. Bueno, gracias. Y después tenemos otro rodeo de 655 vacas. Ahí están en un pasillo de una parcela de Agropiro, que salen a comer 5 horas un rastrojo de maíz. Los maíces sembrados temprano, que están muy flojos. Esa es un poco toda la condición corporal de la vaca. Y ese es el maíz. Digamos que esto es parte de los rincones de los riegos donde tienen peor calidad de suelo. El maíz estaba muy flojito, pero bueno, por suerte algo de grano llegaron a hacer. Y a ver, algo que sí o sea, resulta a la gente, le resulta práctico, por ahí que es más de lo normal. A veces tiramos eléctricos en el medio fijos para poder hacer esas parcelas más uniformes o rectangulares, o que a ellos les resulte más práctico para poder hacer después la parcelita diaria. Sí, es distinto, y tratamos de buscarle la practicidad y la simplicidad para que ellos puedan asociar, de hacerle la parcelita de un claro de eléctrico, medio claro. Tratamos de buscarle simplicidad por ese lado. Y así va quedando ese rastrojo de maíz, que también en el caso nuestro van a. ¿Cuál es el objetivo de todo este almuerzo? Como dice Esteban, básicamente, obviamente, o sea, básicamente juntar raciones para la cría. Este año nosotros veníamos muy mal de atrás. Vemos que la respuesta del alto es muy buena, pero la respuesta de los bajos ha sido muy, muy floja.
se ve que el hecho de castigarlos de tiempo les cuesta mucho recuperar, pero básicamente es poder lograr pasar agropiros que teníamos con 30 o 40 raciones, agropiros de 60, 70, 80, y poder salir tranquilos a partir del 15 de julio a parir. Sí, a ver, con respecto a las siembras de los sorgos, por un lado yo veía con Esteban y está Daniel también participando con nosotros, no tenemos miedo de sembrarlos temprano, a partir del 20 de octubre. Esa helada que nos ha pegado muchas veces con el sorgo chiquito, no ha afectado, por lo menos no nos ha perjudicado para nosotros, lo cual no nos da miedo y preferimos tenerlo temprano. Después tampoco tenemos pereza en si el recurso de concentración es muy flojo de calidad, por ahí cada 4 o 5 días o hasta los fines de semana, muchas veces depende de los campos y las guardias, bajamos el rodeo que está haciendo el almuerzo a alguna parcela de agropiro para entreverar verde, aunque sea un día o día y medio por semana. Bueno, eso me parece que es un poco todo, Fran. Creo que como gráfico, no sé si quieren algo más en particular. Genio, Andrés, muy buenas las fotos, ¿eh? Muy buenas las fotos y la explicación. Bueno. Vienen de un año complicado. Yo ahora para arrancar con intercambio, piden la palabra, me la había pedido Juanito, no sé si sigue estando, y el que quiera en el chat, para ir haciendo preguntas, vamos haciéndolas. Como los veo, tengo que dejar de mostrar para ver a todos. Tenés a ver. ¿Ves en opciones arriba? Sí. Dejar de. Listo. Ahí está. Si hace falta, bueno. Juanito, ¿estás? Había una pregunta de Facu, Fran, si querés, que la puedo ir contestando. Bueno, dale. Contá la pregunta, Esteban, si querés, y la contestás. La pregunta de Fran es, a la hora de decidir maíz, sorgo, los dos, ¿por qué y qué variedades? Nosotros normalmente elegimos, el sorgo lo elegimos porque da más raciones. Básicamente, ¿qué tipo de sorgo usamos? Tratamos la primera parte de hacer forrajeros BMR y graníferos o un doble propósito para la segunda parte de la concentración. Eso es en cuanto a sorgo. Maíces, en general lo hacemos en los lotes un poquito mejores o lotes complicados de malezas de verano. Yo trataría de evitar los hijos de híbrido. Estamos viendo que hoy con los maíces de baja densidad híbridos no vale la pena irte a un hijo de híbrido. Si el lote no da para un maíz, iría a un sorgo, pero no me iría a un maíz hijo de híbrido. Y dentro de los maíces buscaría todos los que todos los que propone Agustín, ¿no? Estamos usando dentro de esa gama los más baratos, por ejemplo el 619, 621 la tijereta, que son un poco más baratos que los topes de gama del 2738, etcétera, porque los ganaderos somos medio pijoterones, ¿no? Pero hay híbridos buenos de prolíficos para usar en baja densidad. Yo trataría de usar eso en lotes un poquito mejores. Y la otra gran ventaja que tiene el maíz contra el sorgo es que uno puede derivar el recurso para invernada, lo cosecho, tengo grano, me sobra el año que el sorgo vino muy bueno y da 1000 raciones, bueno, tengo algo de maíz, lo puedo mandar a cosecha. Si tengo todo sorgo, estoy un poquito más atado de manos. Nos ha pasado en algún campo de tener que ensilar sorgo porque nos sobraba. Hacer un silo de sorgo, una bolsa, porque nos sobraba la concentración. Es más complicado eso que tener un maíz, lo cosecho y tengo el grano. Me parece que el maíz tiene esa ventaja. ¿Yo puedo meter una baza también? Dale, Andrés. Dale, Andrés. Me da la sensación que después de muchos años de hacer hijo de híbrido, no lográs las raciones que tenés con el híbrido y por otro lado tenés bastante más enfermedad de espiga en el hijo de híbrido que en el híbrido. Y el arranque del nacimiento es 100% distinto.
obviamente que no lo hacemos en suelos muy malos. Hacemos hijo de híbrido contra sorgo en el caso de que tengamos que limpiar el lote para mandarlo a pastura. Buenísimo. Ahí tengo otra pregunta de Dirton. Andrés, ¿qué alternativas de desteta manejan para estos manejos? ¿Cómo, Fran? No, se cortó en el medio. ¿Qué alternativas de destete manejan para estos manejos? No entiendo qué me quiere, a ver, que me aclare uno. ¿Qué alternativas de destete? Ayrton, ¿Dónde está? Ah, Pedro. Sí, estoy acá. Buen día. ¿Cómo va, Pedro? Bien, bien, bien. No, decía, yo aplico también bastante parecido a este manejo, pero quería ver ustedes, porque lógicamente estamos hablando de una vaca, ya la empezaba a concentrar febrero, una cosa así, pero sin ternero al pie, digamos, ¿viste? Cuando un destete convencional es hasta fin de marzo, podríamos hablar. Entonces, ese manejo de sacarle el ternero en febrero a la vaca, o antes, ¿qué rotación, cómo hacen con el ternero, digamos? Pensando, yo estoy pensando más en lo mío, en un campo netamente de cría, ¿viste? ¿Cómo va, Pedro? Nosotros, la verdad que el sistema de destete tenemos varios, depende de la practicidad de los campos, pero nos gusta mucho hacer destete alambre por medio, cuando ya sabemos más o menos la fecha que vamos a empezar a concentrar la vaca, lo hacemos una semana antes, vemos que el ternero, dejando el ternero en su lote, la vaca al lado, parecería como que el ternero no extraña prácticamente nada y ya nos llevamos la vaca a los sorgos sin ternero al pie. Y después, lo que es ternero cola, hay varios que van al autoconsumo de corral, ¿no es cierto? Y las adaptaciones del autoconsumo en los campos donde no tenemos ni rollo ni pastura, lo hacemos con horas, o sea, van al corral y los obligamos a comer las 6 u 8 horas de verde por día para que no tengan el empacho con el autoconsumo. No sé si te aclara, Pedro. Sí, perfecto. Pero cuando haces alambre por medio, ¿qué recursos más o menos comerían cuando no van a... Nosotros, Agropiro, que no tenemos mucho, en varios campos no tenemos otro recurso, así que tratamos de agarrar lo mejorcito que tenemos, pero básicamente es la practicidad, donde tenemos todo desparramada la vaca, agarramos el mejor alambre que tenemos dentro del circuito de ellas, y la idea es tratar de llevarnos la vaca lo más rápido que podemos. Buenísimo, Andrés, gracias. Esteban, ahí te preguntan, ¿se justifica hacer sorgo de segunda o dejar el rastrojo de avena o el guacho económicamente? Claro, ahí le estaba contestando, Agustín. Pasa un poco en las hectáreas. Si vos estás, qué sé yo, en San Eloy y te sobran hectáreas de fina, con un rastrojo por ahí no tiene sentido ponerte a hacer un cultivo de segunda. Ahora, si vos tenés pocas hectáreas de rastrojo de fina y pasar de 100 hectáreas de ese guacho a 300 de un cultivo de segunda, necesitas esas 200 raciones, aunque sean un poco más caras, ¿no? No sé si está contestado. Y había una pregunta de Mariano Molinari, de si tenía 500 vacas, ¿qué conviene? Si hago 2 rodeos de 250, uno de 500. Yo le contestaba por el chat que lo manejaría un poco en función del campo y de la situación. Si uno tiene lotes agrícolas que ir liberando, por ahí te conviene tener las 500 juntas y vas liberando potreros comidos para agricultura más temprano. Si el tema del personal te conviene tener 2 rodeos o un rodeo, también puede influir en mandarte a un lado o al otro. Pero nosotros hemos tenido... La limitante, te diría que en rodeos que tenemos en 800 vacas pasa a ser el agua. En otoño, que el otoño no es una estación con mucho viento, el año pasado me acuerdo en Tehuago yo tenía el lote de 800 vacas y las tenía que cambiar de un sorgo al otro a medida que se vaciaba el tanque, por ejemplo. Esa era la limitante que tenía, era
era que le vaciaban el tanque y no le daba tiempo a que se vuelva a llenar. Gracias. Facu Suárez creo que tiene una pregunta, o Méndez. Creo que es Suárez. Métele. Activa el micrófono, Facu. No, la pregunta ahí, bueno, había escrito, ¿cómo hacen con las vacas que menos se adaptan, las que están con menor estado corporal? ¿Van peinando primero, las manejan distinto, entran al rodeo, las apartan? Para Andrés es la pregunta. Sí, por eso yo creo que la habilidad está en los muchachos que van viendo la vaca que ven que no se adapta o que la condición corporal es la primera que empiezan a acusar, directamente la sacamos del sistema, quedan en bajos, porque hay algunas que no se adapta, pero hay otras vacas que han bajado condición corporal durante el periodo de la concentración, las mejoramos y después vuelven. Andrés, ¿podés hacer ajustes de horario algún día que no está el encargado, que tenés algún problema personal, dejar comer de parcelías? ¿Cómo lo manejás eso? ¿Cómo tomás la decisión? Nosotros en la loma siempre queda uno de guardia los fines de semana y en general hacemos las parcelas para el fin de semana, quedan hechas sí o sí, cosa que el que está de guardia son 3 rodeos que tiene que mover y la verdad que mover eso le lleva muy poquito tiempo, que es abrirle la guada para que la vaca vaya sola a la parcela y cerrarle la parcela. Hay un tema que Esteban comentó, que es el hecho de que no camine al pedo. Es importante cerrarle la parcelita que está comiendo y después volver a sacarla. Así que le puede llevar 15 minutos, media hora, sacarla de la guada a la parcela. Y lo mismo cuando la tiene que llevar a la guada. Para mí algo que es importante es que en general las parcelas que tienen por delante les ponemos, o sea, tenemos 2 parcelas más hechas en general por delante por el tema de los eléctricos. A veces pasa que donde la vaca por ahí voltea un maíz o una planta de sorgo y queda sobre el hilo, tenemos el problema de que se te pasan las 800 o 1000 vacas y te barren con todo el sorgo por delante, lo cual sí o sí tratamos de tener 2 violines más, cosa que se le haga más complicado ese avance. Pero bueno, sí, queda armado, cosa que la guardia lo único que tiene que hacer es levantar una vela y cerrar otra. Bueno, gracias. Manuel de Curto, ¿la querés hacer a la pregunta vos? No, quería saber si manejan algo de proteína, aunque sean en las primeras parcelas para mejorar la digestibilidad, o en las últimas, cuando ya tienes la planta seca, para dar ese plus de proteína que, bueno, que se te cae a 6-7% de proteína en los sorgos. No, nosotros no. Por ahí no en este caso, en otros campos por ahí sí, pero lo que no tenemos pereza es en lo que por ahí comentaba, el fin de semana a veces le hacemos una pasada por un bajo, justamente donde es complicada la guardia o a veces no se puede por X motivo, las hacemos que coman verde un día o un día y medio en el medio de toda esa concentración de la semana. Y en otros casos, a veces hacemos pocas horas del rastrojo y unas horitas de verde. Depende del recurso que tengamos a mano. Perfecto, gracias. Juanito, ¿tenías una pregunta? Sí, buen día. Esteban, el problema que tenemos con las lomas, o las pocas lomas, los campos de cría, que vienen de 10, 12, 13 años de hacer sorgo, es cuaresma. Digamos, cuando se demora la implantación por X motivo, porque no están dadas las circunstancias. Vos dijiste 16, 18 kilos, que eso deben ser unas 350.000 plantas, y
y a 3 centímetros de profundidad. ¿Cuál es digamos, el objetivo de eso? Si realmente es una solución interesante, porque ese problema, digamos, con el correr de los años se va agudizando. Lo de los 3 centímetros nos decía Ariel Melín, que ellos no están usando allá en Passmann, ya no usan Concept. Poniendo el sorgo a 3 centímetros es como que se diluye el metalaclor. El riesgo que uno tiene con el metalaclor es que se incorpore muy bien. Yo he visto en Tehuá hemos visto medio lote hecho con Concept, curado con Concept el sorgo y medio sin, que a la noche de aplicado el metalaclor llovieron 20 milímetros, o sea, se incorporó perfecto. Quedó un poco más ralo el que estaba con el metalaclor, sin estar curado con Concept, pero el sorgo anduvo espectacular después en el verano porque no tenía malezas. Como se incorpora bien el metalaclor, tenés muy buen control de malezas. Lo que nos dice Ariel es que estando a 3 centímetros como que se diluye en un poquito más de suelo y ya no tenés el riesgo de que te mate mucha planta. Como estamos poniendo la cuenta tuya, Juanito, de 300, 400 mil plantas y un sorgo con 150, 200 mil plantas, es un sorgo bueno de los nuestros. Así que el año pasado hicimos muchas hectáreas sin curar con Concept y la verdad que anduvo bien. Si uno saca el costo del Concept en raciones, es irrelevante, ¿no? Pero todos los ganaderos, cuando nos dicen $2.500 el kilo de Concept, saltan por el WhatsApp, y son 40 raciones de sorgo, ¿no? O sea que no tendría... Los años buenos que la carne valía no nos preocupábamos mucho, ahora que empezamos a ajustar presupuesto dijimos, bueno, no hagamos la curada con Concept, bajémosle los kilos, subámosle los kilos y solucionamos el problema. El año pasado hicimos muchas hectáreas, no tuvimos ningún problema de germinación con metolaclor aplicado y sin haber curado. Sí, también no me había quedado claro que igual usabas el metolaclor. Igual usamos el litro de metolaclor. Sí, te diría que hasta 1 litro 200, porque pasa lo que vos decís, Juanito. En muchos campos de cría, que la única loma va siempre a sorgo, la presión de Cuaresma cada año es un poquito mayor, ¿no? Entonces tenés que subir la dosis de metolaclor y así todo tenés un Cuaresma que se puede convivir con él, pero es complicado. Ahí capaz que uno cada tanto debería meter un maíz como para bajar un poco más la cantidad de Cuaresma en ese lote, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tani, ¿estás para hacer la pregunta? Tengo una pregunta, Fran, por WhatsApp, que me hace Nano Lupias de la zona del Triunfo, cerca de San Eloy, que estuvo con bastante problemas en maíz, un maíz bueno, con problemas de aflatoxinas, que es bueno tenerlo, Juanito, acá para... Lo que hemos usado en esas situaciones, alternar por ahí sorgo y maíz, un día y un día, diluir un poco el tema, porque es un problema, ¿no? Uno hasta que no empieza a comer el maíz no sabe si tiene una complicación y tiene un lote de maíz destinado a las vacas y no lo puede comer por el problema de mortandad. No es un tema menor. Una solución que le hemos encontrado es esa, es comer alternando con otro recurso que no siempre está, porque no es un problema que uno diga el empacho lo arreglo con la parcela diaria, pero el problema de aflatoxinas o de hongos en los maíces es una complicación en el maíz. Esteban, agrego, a nosotros nos ha pasado, bueno, en el caso de Bolívar, donde por ahí las lomas son muy desparejas y te tocan pedazos de maíz que son flojitos y la concentración de aflatoxinas es mayor. Hemos tenido que cambiar y arrancar parcelas por ahí en el mismo potrero, pero por la otra punta del maíz, aunque uno tenga su desconfianza, pero ha solucionado. A veces, como esas intoxicaciones son acumulativas, cuando viene el veterinario y nos dice cuál es el problema, si podemos, obviamente hacemos lo que dice Esteban, de cambiar por otro lote, y si no, cambiamos la parcela para otra punta o para otra parte alta. En general las concentraciones son distintas. Bueno, gracias. Tani, ¿tenías una pregunta? Y buenos días. El manejo que hacemos nosotros es muy parecido al de la Prida, estuvimos al lado mientras se desarrollaba, así que casi todo copiado. Lo que nos ha costado es encontrar la vuelta a acción de estos diferidos,
por lo general lo estamos mandando a algún verdeo de invierno que se siembra tarde, que da pocas raciones y que tampoco nos convence mucho, pero es la única que le encontramos. Y este año, el año pasado y este año, empezamos a sembrar maíces un poquito más ralos y a bolearlos con, ¿cómo se llama? Con raigras o con avena, maltina, en B3 o en B4. Y la verdad que nos está gustando cómo queda y quería preguntarle si tiene alguna experiencia, si lo han pensado. Y incluso estamos pensando para adelante en esos maíces que son las lomitas un poquito mejores, ya para la campaña que viene, sembrarla surco por medio, con la misma densidad de unas 30.000 plantas, pero a 1,40 m en vez de a 70 para tener el grano, tener la planta de maíz y lograr un mejor verdeo de raigras abajo. Mi experiencia, Tani, lo hicimos en varios lados, boleamos todo avena. Lo que yo veo, bueno, el momento de la boleada, es una experiencia prácticamente de este año, estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero lo que me está pasando es que vos ves que la avena boleada no está bien arraigada al suelo, entonces comemos las parcelas y vos ves que después de que pasa la categoría que sea, estamos haciendo con ternera que va comiendo maíz en pie y va comiendo el verdeo, es una combinación bárbara, pero lo que queda por detrás es la gran incertidumbre porque me da la sensación que nos ralean cualquier cantidad de plantas. No así puede ser el raigras, pero no, nosotros hicimos una experiencia distinta que fue sembrarle sorgo sobre un raigras. Cuando ya se estaba entregando, le clavamos la sembradora con sorgo, que la verdad que donde se entrega el sorgo viene, hoy estamos concentrando la vaca sobre ese recurso y el raigras está, por más que lo bajás y lo cascás, me da la sensación que está mucho mejor que una avena que boleamos. Sí, probamos con avena y con raigras y con la avena vemos lo mismo que vos y el raigras como que está, como que no sé, arrancarán algunas plantas, pero el recurso se va a la vaca y está ahí abajo. Sí, comparto 100%. Sí, nosotros acá en Olavarría venimos también haciendo algunas experiencias con la avena que fallamos más lotes que con raigras. O sea, que cuando no se implantan o que arrancan muy tarde nos pasa con avena. Con raigras casi siempre. Es más, está un Méndez que hizo un lote de siembra de raigras. ¿Querés contarlo, Facu? ¿No? Bueno, un raigras con Altina directamente, sin sembradora, y se lograron todas las plantas sin sombra y sin cobertura. Así que tuvo bueno eso. Sí, vemos. Tengo otra pregunta. Sí, Andrés. No, lo que se ve es mucha diferencia de trabajo con las distintas altinas. Hay de todo y obviamente depende de los maíces, pero el momento de la aplicación de la avena, si la agarras al maíz medio pasado o una máquina que no trabaja bien, el daño es grande. Me parece que hay mucha diferencia de calidad de trabajo. Sí, y acá en Olavarría hay altinas que cobran $8 tirar la semilla y hay altinas que cobran 20. También para tener en cuenta. Andrés, durante los días de lluvia, ¿se sacan los rodeos lote? Más o menos lo has contado, ¿querés repasarlo? Sí, tratamos en la medida que se pueda tener una parcela de agropiro, de fusible, que es donde sale la vaca cuando tenemos la tormenta grande. Pero también después de varios años y comiendo también maíces, hijos y qué sé yo, tratamos de salir lo menos posible. Asumimos la rotura de esa parcela, el hecho que sea diaria tampoco nos significa tanto y después pasamos el disco. Porque si no es más lo que estamos saliendo y entrando, quedando el recurso para más adelante que pierde calidad y nos vamos comiendo las parcelas de agropiro, que es lo que no queremos. Así que te diría que entre una y otra rompemos arriba y después disqueamos. Bueno, gracias. Juanito, te pedí para cerrar algún comentario de Diplodia, te lo pedí por WhatsApp. ¿Estás ahí? Sí, estoy, sí.
Lo que no estoy es práctico. No, me imagino que sí, los problemas que deben tener es con diplodia en maíces. Hay algunos otros problemas, pero menos frecuentes. Pero sí, lo que decía Esteban, no queda más remedio que la dilución. Vos tenés un recurso forrajero que no podés, que lo tenés en cuenta en tu cadena y no podés desecharlo. Y otra cosa que, digamos, habría que arrancar del principio. Primero, sembrar un buen maíz. Es decir, cuanto peor es el maíz, digamos, el problema se genera en el estrés en el verano. El estrés en floración, la diplodia germina, y si viene el otoño temprano, el otoño húmedo, bueno, se produce todo el proceso desde la base de la espiga hasta arriba. Incluso en el rastrojo también tenés problemas. Para evitar eso, lo que hay que evitar es, en lo que nosotros podamos, el estrés a la floración, con la baja densidad, con un híbrido bien adaptado, no poniendo maíz en cualquier suelo. Si sabemos que de derecho va a ir a un estrés, vamos a tener ese problema. Bueno, y listo, ya supongamos que eso no lo hicimos o no nos salió, que no llovió y realmente el estrés igual estuvo. Cuando arman las parcelas, es decir, no siempre va a estar presente en todas las espigas, en todas las parcelas. Entonces, cuando arman las parcelas, caminarlas un poco, sacar las chalas, pelar las chalas e ir viendo. Por ahí hay parcelas que tienen menos, porque por ahí se ha desarrollado en los lugares de menos calidad del lote. Pero sí, no queda más remedio que diluir, sacarlo lo antes posible cuando empiezan a aparecer los síntomas, y no solo hay problemas con las vacas, sino que ya no está del todo comprobado, digamos, científicamente, pero empieza a haber problemas teratogénicos en terneros que nacen con problemas, que llegan al nacimiento pero nacen con problemas. Así que ya habría un doble problema para resolver. Pero lo ideal es evitarlo, ubicar el maíz en un lugar que tratemos de que no entre en estrés en floración, y bueno, y creo que decía Andrés, no es lo mismo hijo de híbrido, nieto de híbrido, chosno de híbrido, que por ahí un híbrido barato o económico, pero híbrido al fin. Gracias, Juani, Lo que ves es un problema, se ponen vaquianos para ver el tema motricidad de la vaca. No te escuché, Andrés, no te escuché. Que cuando tenés el problema ese de varios años, la gente se va poniendo vaquiana y lo detectan por un tema motriz en la vaca. Ah, sí, correcto, sí, tal cual. Enseguida. Sí. Facu, ¿querés hacer la pregunta de cierre? Hola, sí. No, una preguntita, porque en la presentación de los dos un poco mencionaron que estos años los diferidos habían producido mucho menos de lo que se esperaba. ¿Qué herramientas utilizaban en base a eso, saliendo antes de los diferidos, o sea, no llegando a la fecha que esperan? Y como por lo general los bajos están más cortos, ¿cómo hacemos para cuidar un poco más esos bajos? Si tienen alguna alternativa, si se usan los almuerzos, por ejemplo, en los bajos o no, si sirve, no sirve, alguna alternativa de eso. Bueno, en el caso de la prida, contesto yo y después Andrés puede agregar. El que está pagando el pato o va a pagar el pato de acá hasta el 15 de julio va a ser la invernada. Le estamos robando con varios rodeos. Lo que tiró muy bien en abril y mayo fueron las avenas. Y bueno, en algún caso estamos ya comiendo alguna avena por horas, 3 horas de avena y la vaca encerrada, y le estamos, por consiguiente, la invernada que venía con un circuito relativamente bien, pasamos a encerrar las invernadas y comer también 4 o 5 horas de verde las invernadas, con lo cual vamos a resentir aumento diario en invernada, pero liberándole, qué sé yo, el 15% de su área, el 20% de los verdeos que estaban con más volumen, pasándoselos a la vaca para comerlos por hora. Esa, te digo, es una, y otra, alguna pastura también.
Y Facu, yo para agregarte, además yo veo que el almuerzo en los bajos funciona, porque de hecho lo han hecho Lucho Llambías también de años. Tomaría en cuenta dentro de los bajos, haría una selección de cuáles tienen mejor calidad, porque siempre hay unos que son mejores que otros, y en función de eso mandar la vaca de peor condición a los de mejor calidad. Nosotros muchas veces hacemos la cuenta matemática de que tenemos 100 hectáreas por delante y le doy una parcelita que me va a durar para que me duren los 90 días toda la vuelta y lo pelo. Esa era la cuenta burda del almacenero y me parece que es mucho mejor a seguir con el almuerzo y darle horas de calidad, pero no pelando por las dos, por el lado del pasto y por el lado de la vaca. Pero sí me tomaría el trabajo de detectar un poquito más las partes buenas del campo para las vacas de peor condición. Bueno, muchas gracias. Bueno, me parece que con esto estaríamos, me parece que salió muy bueno, tendremos que buscar un nuevo tema y dos personas tantas como Esteban y Andrés, que la verdad les quiero agradecer por la buena onda y haberse ofrecido medio obligados.